¿Cuáles son los tratamientos que debemos de seguir o que deben de seguir las personas que están bajo efectos secundarios por tratamientos de cáncer bucal u oral? En realidad el tema es no nada más de cáncer oral y bucal, puesto que muchos pacientes que tienen cáncer o están bajo tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, tienen estas repercusiones o efectos secundarios. Y en este campo los odontólogos tenemos que entrar tratando de ir curando todo este tipo de efectos secundarios. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Miren, normalmente los cánceres más frecuentes a nivel mundial es en mujeres principalmente, pues lo que es mama, pulmón, estómago, colon o recto y obviamente también el cuello uterino. En los hombres, a diferencia de las mujeres, es menos, mucho menos, aunque sí se puede llegar a presentar cáncer de mama, pero es mucho menos frecuente que en los hombres. Por el género, normalmente, pues, se sustituye por el de próstata, pero normalmente, por ejemplo, en hombres es más común cánceres como de estómago, hígado, colon, recto, esófago, pulmón y obviamente, pues bueno, está también la próstata. ¿Qué sucede? Bueno, que va muy englobado todo esto a ciertas repercusiones que ya hemos hablado aquí en el programa, como por ejemplo hábitos de tabaquismo, alcoholismo, exposición prolongada al sol, hábitos también, o bueno, de trabajar y estar expuesto a radiaciones ionizantes como personas que trabajan generalmente tomando radiografías en estos gabinetes de imagen donde se somete a una radiación y aunque las paredes están blindadas, si ustedes se fijan, las personas que trabajan en los gabinetes de radiográficos, pues tienen periodos vacacionales más prolongados para poderse ir liberando de esta radiación que va acumulada. Esto es a nivel general de los tipos de cáncer por ubicación o por órgano, ¿verdad? Porque existen muchas clasificaciones para el cáncer, puede ser por el tipo, cómo se presenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sarcomas, muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues ya más específicamente tratándose, no nada más a nivel mundial, sino aquí en México, y esto es pues tomado prácticamente de lo que es el INEGI, de una base de datos, donde se va haciendo una comparación de qué porcentaje de los fallecidos corresponde a cáncer, ¿verdad? Es el resultado de un proceso de cáncer. Entonces, 10.6% de las personas que han fallecido, por ejemplo, en el 2022, aquí en México, es debido a algún tipo de estos cáncer antes mencionados. El promedio de cáncer a nivel mundial, por ejemplo, en el año 2004, fue del 13% de las personas fallecidas y luego en el 2007 volvió a ser del 13%. Entonces va dependiendo obviamente de la región, va dependiendo obviamente pues de las costumbres, usos y costumbres de cada país. Sin embargo, pues es alrededor del 13%, el 12%. Y bueno, aquí en México el último censo arrojó 10.6% de las personas fallecidas, esto es a consecuencia de cáncer. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de cáncer en general? Porque quiero que sepan, bueno, que el cáncer que corresponde al cáncer bucal, cáncer oral, como ustedes lo quieran llamar, corresponde al 5% de todos los cánceres que se presentan en el cuerpo, por ubicación estamos hablando. Pero, por ejemplo, aquí lo que es la Secretaría de Salud en su página de Facebook, publicó esta página, esta imagen, por ejemplo, a raíz del aniversario de lo que es la detección oportuna, prevención del cáncer, y menciona cuáles son los cánceres más frecuentes con esta imagen para público en general, de una forma sencilla, donde se explica
que básicamente pues el cáncer de mama es de lo más común, de lo más frecuente, obviamente pues esto es en mujeres, muy poco frecuente en hombres, pero por ejemplo en hombres el cáncer de próstata, el cáncer cervicouterino, que puede ser a consecuencia por ejemplo de un tipo de virus del papiloma humano, que empieza a desarrollar células cancerígenas, y recordemos que bueno, pues existen varios tipos de virus del papiloma humano, no todos son malignos. Hay 5 subtipos de virus del papiloma que son los que son principalmente cancerígenos, entre 200 subtipos que existen de tipos de virus de papiloma, no todos, o sea, pero principalmente 5. Bueno, cáncer de estómago, de pulmón, bueno, y cáncer obviamente de estómago, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y en lo referente a lo que son los cánceres bucales, a ver si me puedes achicar un poquito la imagen, Ricardo, y para que se vea por completo. Los cánceres bucal normalmente representan el 5% del total, y aquí ya hemos tenido varios programas, los cuales están, he subido en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Yo les sugiero muchísimo que vayan ustedes a... pues es que en realidad esta es una imagen que se pasó toda. Más bien, auméntala, Ricardo, para que nada más. Esa es así, esa es así. Efectivamente. Bueno, el cáncer bucal, tenemos aquí programas donde hemos tratado de cómo hacer la prevención del cáncer, a dónde acudir. Generalmente en países como México existen instancias a las cuales ustedes pueden ir para si tienen algún síntoma, alguna duda, e incluso esto es casi de forma gratuita para que ustedes se animen en realidad y salgan de dudas si tienen algún problema, ¿verdad? ¿Cuáles son pues las indicaciones? ¿Cuáles son las alarmas, la alerta roja que nos hace sospechar que nosotros tenemos alguna posibilidad de padecer cáncer oral? Bueno, pues también tenemos un video llamado Desórdenes bucales potencialmente malignos. Esto quiere decir que son lesiones que podemos observar en boca que pueden convertirse en cáncer o que ya son cáncer. Entonces, estos son a manera como de prevención, de información. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vamos también a checar esta ahora sí a su forma original. Tenemos programas, así como les mencioné que el 5% de todos los cánceres que se presentan en el cuerpo corresponden a la cavidad oral, pues de este 5%, el 90% aproximadamente corresponde a un tipo de cáncer llamado carcinoma. Y este carcinoma epidermoide, bueno, pues está representado también aquí en el canal con dos videos donde hemos hablado específicamente de este tipo de cáncer, lo que ocasiona, y ahorita más adelante vamos a hablar de cómo se tratan los efectos secundarios de los tratamientos para poder erradicar o eliminar lo que es el cáncer oral. No nada más existen carcinomas en boca, también presentamos un caso clínico de un condrosarcoma en un paciente. Obviamente esto con especialistas, con varios especialistas que hemos traído aquí al programa. Estos especialistas básicamente se dedican a lo que es la detección. Esta especialidad se llama patología y medicina bucal. Y ellos están muy enfocados a todo este tipo, a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero se tiene que pues realizar en un equipo multidisciplinario donde entra un cirujano maxilofacial, entran varios especialistas, incluso la medicina, cirujanos plásticos, varios médicos para poder tratar este tipo de pacientes. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, como les mencioné, no nada más el condrosarcoma, no nada más el carcinoma, sino también otro tipo de cánceres como las leucemias, que también se pueden presentar en boca, linfomas, que existen una gran variedad, incluso muchísimos tipos de linfomas que se pueden dividir en linfomas B, linfomas T, y bueno, pues hay de células gigantes, etcétera, etcétera. Pues entonces esto es muy amplio y tan solo el 10% del resto de los cánceres orales corresponde a los linfomas, a los sarcomas, condrosarcomas, osteosarcomas, leucemias, etcétera. Acuérdense, el 90% son carcinomas epidermoides.
Vamos a ver la siguiente imagen. Sin embargo, y antes de ya pasar a este tema, adentrarnos más en lo que corresponde, que es un tema bastante comprensible, muy sencillo, los vamos a explicar de forma sencilla, tenemos que saber que en general existen 3 tratamientos que se da a los pacientes que tienen cáncer oral. El primer tratamiento y la primera opción generalmente pues es la cirugía oncológica y va a depender del tamaño de la lesión, de la extensión, de la ubicación dentro de boca, puede ser en labio, en lengua, en carrillos, en la mucosa, en el paladar, y generalmente el tipo de cáncer también va a tener mucho que ver para ver si se elige una cirugía oncológica. Incluso a veces a la hora de tomar, al momento de tomar la muestra para hacer la biopsia, si es muy pequeño, que es lo que se prefiere, se corta la totalidad de la lesión y a veces en el mismo momento de tomar la biopsia se pudiera llegar a eliminar este tumorcito, este tipo de tumor neoplásico, maligno, este tipo de cáncer, vaya. Y bueno, pues nosotros vamos a tener otras opciones como la radioterapia y la quimioterapia y se hacen de forma a veces en lo individual o conjuntamente, es decir, podemos combinar cirugía con radioterapia, cirugía con quimioterapia, radioterapia con quimioterapia, etcétera. Entonces hay formas de combinar estos tratamientos que básicamente son estos 3 que les mencioné. ¿Cómo los vamos a tratar? Y bueno, pues ya habíamos visto que los principales tratamientos es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que puede ser combinadas una con la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 1 con la 3, etcétera, etcétera. O sea, no solamente se utiliza un solo tratamiento dependiendo pues del avance, del periodo en que se encuentra o la etapa en que se encuentra el cáncer, que generalmente el cáncer, algunas etapas pues van de la 1 a la 4, el cáncer tipo 4 es cuando ya hay una metástasis que se refiere a que el cáncer se ha ido pues propagando al resto del cuerpo y aunque inicia en un sitio específico, pues a través del resto de las células, de los órganos como el tejido linfático, etcétera, pues se puede extender a otras partes del cuerpo. Ya es la etapa 4 y la etapa 3, por ejemplo, es cuando está llegando al tejido linfoide, a este tipo de ganglios linfáticos, donde pues generalmente hay que a veces estirparlos, quitarlos, ¿verdad? Y bueno, la etapa 1 es una etapa la mejor opción para un tratamiento, pero a veces las personas no se dan cuenta que en la etapa 1 tienen cáncer porque no hay una manifestación, un dolor, es cuando está comenzando. Entonces, mientras esté en una etapa de avance más inicial, el tratamiento es más sencillo y menos invasivo. Vamos a ver la siguiente imagen. Es muy importante por eso, por lo que les mencioné, porque luego a veces me mandan mensajes a mi canal de YouTube y me dicen, doctor, es que tengo miedo y tengo un año pensándolo porque me salió una bolita, pero tengo miedo de ir y entonces no voy. Y pues es muy importante no hacer desidia porque estas desidias marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, pues si ustedes tienen una sospecha, que ojalá no pase de ser una sospecha y que no se confirme, que no dé un confirmatorio para un cáncer, pues qué mejor que sea, en caso de ser positivo, pues una etapa inicial para poder tener un tratamiento menos invasivo, porque ahorita van a ver cómo puede llegar a ser estos tipos de repercusiones para el tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Ya dijimos que la cirugía oncológica puede ser uno de los tratamientos dependiendo del tamaño y para la cirugía oncológica los efectos que va a producir pues van a ser después de que se quita un pedazo de la piel, un trozo del cuerpo, un hueso, que se quita un tejido, vaya, pues en realidad cuando es una parte muy visible, pues tiene que entrar ahí un cirujano maxilofacial, que es un dentista especialista en
todas las estructuras craneofaciales, en el macizo óseo facial. También entra un cirujano plástico y realizan cirugías reconstructivas para tratar de cubrir estos defectos y que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda presentarse pues de una forma digna en cuanto a su aspecto, en cuanto a su estética, para poder subsanar o poder recuperar un poco lo que es estos tejidos perdidos. En casos de que no sea suficiente, se va a recurrir a lo que son las prótesis maxilofaciales, que en realidad cuando las personas escuchan que hay un dentista que hace prótesis, pues piensan en puentes removibles, fijos, dientes postizos, vaya, pero en dentaduras. Pero hay una especialidad dentro de la odontología que no es precisamente la prótesis bucal o prótesis fija o prótesis removible. Es una especialidad o una maestría en prótesis maxilofacial que se encarga en reconstruir partes de la cara, como un ojo, una nariz, una oreja. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con la odontología? Pues tiene que ver mucho porque nosotros estamos preparados y tenemos una parte artística muy desarrollada, una parte donde estamos acostumbrados a manejar materiales que van dentro de boca, que es un sitio muy delicado, y si nosotros podemos hacer este tipo de prótesis en lugares pequeños y delicados, imagínense que no podemos hacer estos especialistas, sobre todo fuera de la boca, donde no hay una repercusión tan delicada como tener la lengua y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo que es la epítesis faciales, que va muy desarrollado o va muy en relación con la prótesis maxilofacial, que es como maquillar este tipo de, pues de nariz, de ojos faltantes, de maxilas, partes del cuerpo, para que estructuralmente y estéticamente tenga una mejor presencia. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, he traído, por ejemplo, aquí a manera de, pues sí, es un ejemplo. En un tiempo, y no sé ustedes, se manejó la creencia de que en esa obsesión de Michael Jackson, este ídolo, este cantante, en realidad por transformar su nariz de lo que era originalmente hasta al final, los últimos días de su vida, pues hay quien dice que su nariz, como se ve en la imagen, como quedó toda afinada, en realidad era una prótesis que se abrochaba como si tuviera unos broches de presión o de manera que quedara, pues sí, relativamente fija. Y entonces incluso hubo quien se atrevía a mostrar y demostrar que esa nariz se quitaba y se ponía. Yo no estoy seguro, no tengo el atrevimiento de decirlo, porque pues en caso de ser así, le hicieron una muy buena prótesis. No me gusta estéticamente porque creo que no corresponde a su fisionomía, tampoco me gusta, bueno, es evidente que tuvo una cirugía de mentón y por eso pues tiene esta parte así como muy, esto de aquí, a ver, déjenme, esto de aquí como muy cuadradito, esto de aquí cuando cortan la mandíbula y quedan como monito de esos ventrílocuos, ¿verdad? Que tienen un atitino ahí. Entonces sí, yo digo, es una obsesión tal que a lo mejor llegó a perder la nariz y yo no descarto la posibilidad de que eso haya sido. Fíjense del otro lado, es un paciente, es una muestra, una imagen que tomé de internet. Obviamente estos trabajos yo no los realizo, pero es muy loable, es un trabajo magnífico para personas que evidentemente, como ustedes están viendo aquí, pues están asentando esta prótesis, ¿verdad? Que aquí, bueno, pues puede mejorar muchísimo, están todavía a medio trabajar para que se parezca más al color de su piel y para que el punto donde se une la línea de unión sea menos perceptible. Vamos a ver la siguiente imagen. Eso es en cuanto a la prótesis, y la epítesis faciales, pues son estas orejas, estos ojos, estas partes del cuerpo, del rostro, de la cara, del cuello, que generalmente hacen estos especialistas, estos dentistas especialistas en prótesis maxilofacial, donde tratan de igualar las orejas,
y se maquillan de tal manera que quede lo mejor posible. Déjenme decirles que no necesariamente todos los que hacen estas epítesis faciales son especialistas, son dentistas. Muchos de ellos pues, lo hacen de forma directa, pero realmente yo he visto aquí en México unos trabajos realmente excepcionales, excelentes, incluso mejor que estos que están publicados en internet, pero obviamente pues es difícil tener acceso a este tipo de casuística, este tipo de pacientes. Aquí abajo pueden ver dónde es originario, el nombre de la escuela, de la clínica, donde les enseñan a hacer este tipo de trabajos, incluso la persona o el paciente que los realizó. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esos fueron efectos de la cirugía, pero también la radiación tiene efectos que se dividen en primarios, que son básicamente, pues la principal es la mucositis, que se presenta en el 40% de las personas que tienen un tratamiento con radiación en cara, cabeza, cuello, y este 40% de las personas que presentan una mucositis es una inflamación de la encía. La mucosa es como una piel, pero que está siempre mojada por la saliva, o sea, está húmeda. Entonces, por eso se llama mucositis. Y de ese 40%, el 20% necesita atención dental. Hay alteraciones en las glándulas salivales, donde principalmente por esta radiación se disminuye el flujo de la saliva. Hay alteraciones en el sentido del gusto. Esto, y muchas veces es irreversible, una vez que se suspende la radiación, pasan unos meses y todo regresa a la normalidad, obviamente hay dolor e infecciones. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esos son los primarios. En cuanto a las infecciones, pues pueden ser candidiasis, o sea, la cándida, puede ser un tipo herpes, que nosotros le llamamos herpes por virus simple, y se tratan con aciclovir, valciclovir, o dependiendo el fanciclovir, dependiendo del tipo de cómo se vea esta candidiasis. El herpes, vaya. La candidiasis, más que tratarse con nistatina, se trata con fluconazol, y en casos más graves, pues bueno, ya vamos a ver otro tipo de tratamientos. Existe también como manifestaciones del virus del papiloma humano, y aparecen como verrugas o hiperkeratosis. La hiperkeratosis es como un callo, un engrosamiento de la mucosa, y estos se tratan con cirugía láser para quitarlos y también con crioterapia. La crioterapia obviamente es como para quitar estas verrugas. El virus normalmente está circulando en el cuerpo de forma latente, está dormido, pero como está bajo de defensas el paciente, empiezan a aparecer estas infecciones. Son infecciones oportunistas. Entonces, por ejemplo, el herpes es como un fuego, las personas que les salen fuegos en la boca, entonces cuando bajan sus defensas les pueden aparecer incluso dentro, y esto puede llegar a ser una estomatitis herpética. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Hay efectos para tratamientos de radiación, como la deshidratación, por lo tanto hay que recomendarles que tomen 2 litros de agua al día por lo menos. Disgeusia se trata alteraciones en el sentido del gusto a la hora de comer. Aparecen caries, sobre todo como repercusión todavía secundaria o terciaria de lo que es la disminución de la saliva. Una dificultad llamada trismus para poder abrir la boca. Hay una desnutrición por la dificultad de podernos alimentar bien, y hay una osteoradionecrosis que es muy similar a lo que es la osteonecrosis. Nosotros ya teníamos aquí un programa de lo que es la osteonecrosis por medicamentos, que es cuando pasan 8 semanas, es decir, casi 2 meses, y después de una herida, una extracción, un tratamiento, una cirugía, pues se debe de recuperar, cubrir por la encía, y si pasan estas 2 meses y el hueso queda expuesto y no se cubre por la encía, entonces se llama osteonecrosis, y puede ser debido a medicamentos, personas que toman bifosfonatos, o puede ser debido o derivado a una radiación. Es por eso que tienen que acudir con un especialista en odontología para saber y decirles que están bajo tratamiento y hace cuánto tiempo, porque hay un periodo donde se tienen que pues liberar de todas estas radiaciones. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo se trata la boca seca? Que es una repercusión. Existen métodos naturales. Por ejemplo, en nuestro programa que hicimos de boca seca, nuestra invitada
Habló antes de métodos que son con medicamentos, pues utilizar agua fresca o infusiones utilizando la pulpa del nopal o bien la sábila, y si queremos pues, mejorar su sabor, incorporarle menta, cítricos, té verde, jengibre. Tuvimos un programa de síndrome de Sjögren o boca seca, que bueno, pues la doctora, nuestra invitada, también habló de que sí existen métodos para poder mejorar lo que es esta resequedad en la boca, y ella recomienda principalmente semillas de linaza, que obviamente se hierven en agua y luego se cuelan, y después de que está colada estas semillas de linaza, pues se utiliza en un spray, o la traes en un termo o en un... Pues sí, en un vaso donde lo llevas a todas partes para estarte pues refrescando y estimulando la producción de saliva. Ya en casos ya más específicos se utiliza el clorhidrato de pilocarpina, que en realidad son gotas oftálmicas, ¿verdad? Y estas gotas oftálmicas pues sí tienen que ser recetadas por su médico. Vamos a ver la siguiente y última imagen, por favor. Y estos son los tratamientos para la quimioterapia. Son los efectos, van a dañar los tejidos orales, y esto va muy en relación a lo que es el cepillado y tener que acudir con un dentista para que te pueda dar un consejo de cómo evitar todos estos efectos adversos de la quimioterapia. De mi parte esto es todo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y nos sigan aquí en TVUG la próxima semana. Nos vemos.